Fíjense, existen dos tipos de mundo. El mundo en donde vivimos tú y yo y el otro mundo donde vive Julio César Chávez Jr., el cual en una de sus redes sociales afirma que él es el mejor peleador del mundo. Además que prácticamente llama a rajón a Saúl Canelo Álvarez y a Golovkin. Y aquí lo vamos a escuchar, lo vamos a analizar. Y esto es Boxing for Life con LeBron. All the way from Puerto Rico. Bienvenidos a Boxing for Life con LeBron y sinceramente la cosa está caliente y el hijo de la leyenda afirma que es el mejor peleador del mundo y dice fuertes comentarios en contra de Saúl Canelo Álvarez y Golovkin. Además que él dice y afirma que él no dice mentiras. Así que vamos rápidamente a escuchar lo que tiene que decir el hijo de la leyenda, Julio César Chávez Jr. También me pasan muchas cosas buenas. Voy a las cosas que yo sé que a ustedes a lo mejor sí les han pasado. Son cosas gachas, pues. O sea, qué culera esa gente, ¿no? Pero no, también tengo muchos amigos. Y mucho porque pues, es complicado, les explico, es complicado el que estarte manteniendo pues en las redes. Y sin planear todo, porque si tengo camarógrafos, tengo amigos, tengo todo, o sea, pero no me gusta, pienso que hasta así como lo estoy haciendo, pues es natural, pues. Damas y caballeros, Junior acaba de afirmar que sinceramente es bien difícil mantenerse en las redes sociales y aunque él tiene camarógrafo, tiene personas que le pueden bregar las redes sociales, pero a él le gusta hacerlo él mismo porque sinceramente no sale natural. Vamos a ir escuchando al carismático Julio César Chávez Jr. Es natural y porque, pues digo, como no arreglo pues las cosas, pues a veces me equivoco, a veces digo cosas que no debo, después al minuto digo, y malamente lo puse, malamente lo dije. Pero pues no es algo malo, pues nada. Todo es para entretener, pues. Yo entreno y Él dice que aunque se equivoca, la cuestión es entretener. Vamos a ir escuchando al controversial Julio César Chávez Jr. Imagínate aquí a gusto solo. Pues a veces no más lo que me divierte o agarro cura hablando con ustedes, platicando, porque yo sé que me escuchan, los tres. Y sí me pongo nervioso, por eso a veces me trabo y así. No me gusta mucho, pero... Damas y caballeros, Julio César Chávez Jr. acaba de afirmar que se pone nervioso haciendo Instagram, pero que se entretiene porque sabe que lo escuchan. Vamos a seguir escuchando a Julio César Chávez Jr. Pero mentiras, no digo casi, o sea, muy pocas, la verdad. Debería ser, pero no puedo, me explico, no puedo ser, si tengo... Damas y caballeros, Julio César Chávez Jr. asegura que él no dice mentira, que aunque podría hacerlo, pero que no dice mentira. Vamos a seguir escuchando. Una mentira, haz de cuenta que no ando a gusto, pareciera como, siento como que la otra gente me viera, pues que yo supiera o tuviera la culpa de eso. Para que ustedes vean que tiene buen corazón, dice que si dice mentira se siente mal, que le ataca el corazón, que sinceramente la conciencia no lo dejaría tranquilo. Vamos a seguir escuchando lo que tiene que decir el Junior. Y así soy, no sé, soy bien, todo es difícil, pues. Sí quiero, pero digo que hay días pues que uno quisiera pues nada, no quiero entrenar, no quiero ir para aquel lado, quiero hacer esto. Damas y caballeros, el Junior acaba de decir que a veces que siente que ya no quiere entrenar, que no quiere hacer nada. Vamos a seguir escuchando. Pero ¿saben que por qué lo que dicen de mí? No entienden por qué es o sea, todo lo que dicen a lo que es. Es como si fueran dos personas distintas, digo, lo que se ha dicho, perdón. Ahí a veces... Ahí el Junior afirma que dice que tiene amistades que dicen, yo no entiendo por qué la gente dice eso de ti porque no es lo que es. O sea, ¿por qué dicen cosas que no es si supieran que son dos cosas distintas? Vamos a ir escuchando lo que tiene que decir el flamboyant, carismático Julio César Chávez Jr. Yo soy el que me veo mal, yo soy el que me veo raro, que me veo diferente.
Pues la otra gente no da la cara, me explico, la otra gente no da la cara. Yo soy el que la doy siempre, así como ahorita. Damas y caballeros, Julio César Chávez Jr. acaba de decir que él siempre da la cara en todas situaciones y hay otras personas que nunca dan la cara. No da la cara, pues. Y lo hago con hablar mucho. Hablar es malo. Pero cuando hablas mentiras, cuando dices cosas negativas, si eso es lo que siente, hasta cagándola, diciéndole a alguien, vete a la chingada o lo que sea, lo haces bien, porque así es, pues, así es. Damas y caballeros, Julio César Chávez Jr. dando consejos y dice, no es malo estar hablando, pero si es de corazón y es una realidad, pues no pasa nada, hazlo. Sinceramente, Julio César Chávez Jr. dando consejos. Damas y caballeros, vamos a ir escuchando al hijo de la leyenda, Julio César Chávez Jr. Y ya sin filtro ni nada, mira. Para que quede claro, si yo digo algo, es porque es o algo es. No digo mentiras, pues. Damas y caballeros, Julio César Chávez Jr. acaba de afirmar, es para que ustedes vean que cuando yo digo algo es porque es. Porque yo no digo mentiras. Recuerden, el Junior no dice mentiras. Dice las cosas como es. Sinceramente, recuérdense que la conciencia lo puede atacar si él dice mentira. O sea, él es bien honesto. Que quede claro, damas y caballeros, no dice mentira. Lo que dice el Junior es porque es. Vamos a seguir escuchando al flamboyán Julio César Chávez, hijo. Yo no digo muchas mentiras. Me equivoco, sí. Va a pelear, a veces que no tengo bien, pero me equivoco poco. Poco y soy buena gente. Antes soy buena gente, pero se me va a quitar ya. Ya no soy buena gente. Miren lo que acaba de decir. Yo soy buena gente. Así que el Junior afirma que él es buena gente. Así que Junior, si tú eres buena gente, vamos a hacer algo, Junior. Dame una entrevista aquí a Boxing for Life con LeBron. Sinceramente, vamos a tener una platiquita, no sé, unos minutitos nada más. No te pido mucho, porque tú dices que eres buena gente. Así que vamos rápidamente a seguir escuchando al hijo de la leyenda, Julio César Chávez Jr. Yo soy el mejor, o sea, Damas y caballeros, ahí como dije al principio del video, que él afirmaba que él es el mejor. Ahí es donde él se está autoprogramando que él es el mejor. Ustedes lo acaban de escuchar, dice, yo soy el mejor. Vamos a seguir escuchando a Julio César Chávez Jr. Son muchas cosas y hay que respetarlas, pero es el mejor. Si no, no estuviera peleando, así de fácil. No. Lo acaba de decir, soy el mejor, si no, no estuviera peleando. O sea, él es el mejor, dicho por él mismo. Eso es lo que le está diciendo, no estoy diciendo yo. Es lo que está diciendo él, que él se está proclamando como el mejor peleador, porque si no, no estuviera peleando. Vamos a seguir escuchando lo que tiene que decir Julio César Chávez Jr. Pensara del dicho al hecho, mucho trecho, pero por eso es lo que es. Por eso el Canelo Sacatito, el Canelo me tiene miedo por eso. El Canelo me tiene miedo. O sea, hay boxeadores incómodos para ti, ¿me explico? Golovkin también, eso yo creo que sí. El que voy a pelear con... Damas y caballeros, le acabamos de escuchar a Julio César Chávez Jr. diciendo claramente que Saúl el Canelo Álvarez y Gennady Golovkin prácticamente se le rajaron, que le tuvieron miedo porque él tiene un estilo incómodo y difícil. Sinceramente, no lo digo yo, sinceramente se proclama como el mejor peleador que existe, además de que Saúl el Canelo Álvarez y Gennady Golovkin le tuvieron miedo. Y él afirma que no dice mentira y que es buena gente. Así que, Junior, si eres buena gente, dame una entrevista aquí con Boxing for Life con LeBron y vamos a hablar sinceramente. ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué ustedes piensan? ¿Será el mejor peleador el Junior? ¿Se le habrá rajado Saúl el Canelo Álvarez? ¿Gennady Golovkin? Déjenme ahí los comentarios. Así que nada, esto sería todo con Boxing for Life con LeBron. Suscríbanse, denle a la campanita. Nos vemos en la próxima y recuerden, es Boxing for Life con LeBron. All the way from Puerto Rico.